Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es jueves 6 de julio del 2023. Son las 5:13 AM en Arizona, 9:13 AM en Buenos Aires. Falta 1 hora 17 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de mercados en el día de ayer, en el que la volatilidad subió el 4,5%, generando un patrón de Morningstar, que es un patrón alcista después de este cruce de MACD, en donde pareciera haber encontrado piso con una buena excusa, que fue ayer la publicación de las actas de la FOMC, en donde pudo descubrirse una actitud muy agresiva de la Fed. Esto asusta al mercado y de alguna manera hace prever que vuelva a subir la tasa de interés. La reacción de SPY nos hizo esperar 0,15 abajo, con una suerte de shooting star en una jornada de bastante poco volumen, con un MACD de alguna manera que está perdiendo pendiente. En el caso del resto de los índices, comenzando con el Nasdaq, sin cambios, con un shooting star también y una jornada de prácticamente nada de volumen. Dow Jones también con un shooting star 0,37 abajo, también en una jornada con escaso volumen. Finalmente Russell 2000, el índice de las 2000 empresas de capitalización media, 1% abajo, también una suerte de patrón de Evening Star. Y fíjense que el MACD tocó asintóticamente la línea del promedio y cayó. En lo que se refiere a los bancos regionales, también afectados, 1,32 abajo, en una jornada también con escaso volumen. Los commodities más importantes, el petróleo subió el 1,96%, logró asentarse arriba de la SMA de 50. De todas maneras, con una vela que es un colgado al final de un ciclo alcista, anuncia el fin del ciclo alcista. En lo que se refiere al otro commodity energético relevante, el gas natural, 1,8 abajo, en una suerte de engulfing pattern, lo cual de alguna manera anuncia alguna caída posterior, con un MACD que se ha invertido y va con un rumbo de cruce inferior. El rendimiento de los bonos ayer subió un montón, y bueno, tiene que ver un poco con esto que estaba diciendo de las actas de la FOMC y demás. Subió el 2,15%, instalándose nuevamente un valor elevado, 39,45, lo cual de alguna manera es un llamado a gritos a una nueva intervención de la Reserva Federal. En lo que se refiere a los metales preciosos, el oro ayer bajó el 0,35% con un engulfing pattern. Aunque se viene un cruce de MACD, el engulfing pattern de alguna manera es el anuncio de alguna baja complementaria. El otro metal precioso relevante, que es la plata, 0,95 arriba, con un colgado, una vela negra, que es una vela de pérdida de impulso. En lo que se refiere a las criptomonedas más importantes, comenzando con Bitcoin, este dato es de esta mañana, un shooting star 0,69% alcista, en el orden de los 30.712 dólares, pero se viene el MACD con un cruce para abajo, así que esto probablemente sea una suba un poco frágil. En lo que se refiere a Ethereum, la otra moneda cripto relevante, 0,13 abajo, instalándose en 1.907 dólares. Este dato, como les dije, es de esta mañana. En lo que se refiere a las empresas más relevantes argentinas, Grupo Galicia, 0,75 arriba, en el orden de 17,44, un movimiento lateral, como les dije. Esto es Electoral Trade y de alguna forma, si bien ha tenido recuperación, estamos hablando de valores en Argentina que están por debajo de la mitad de lo que alguna vez fueron. 1,75 arriba YPF, con una vela colgado también, así que atención con esto. En una jornada de poco volumen se viene también el cruce del MACD. Entre los unicornios más relevantes argentinos tenemos a Mercado Libre con una suba del 4,49 ayer. Después de estar en un proceso de Blue Ice Failure, lo que hizo es testear la SMA de 50 a ver si se recupera en una jornada con muchísimo volumen. De los papeles que explican el 50% del Nasdaq, tenemos a Amazon 0,12 arriba, también con un doji en una jornada con escaso volumen. En lo que se refiere a Meta, el otro gigante del Nasdaq, la evolución fue del 2,92% alcista, también con una suerte de shooting star. Se vuelve a poner exuberante, fíjense el RSI de 70 en una jornada con muchísimo volumen. En lo que se refiere a Microsoft, la evolución del día de ayer fue del 0,05%, también con una suerte de shooting star, también en una jornada de escaso volumen. Netflix finalmente
1.01% alcista con un doji de mechas muy largas. Fíjense, tratando de encender un J-hook, pero las mechas no permiten sobrepasar el máximo anterior. Veremos cómo funciona en el día de hoy. Una jornada dentro de todo con bastante volumen. Tenemos a Google, que ayer subió el 1,54, una jornada con bastante volumen y prácticamente generando un engulfing pattern. Apple 0,59 abajo con un doji, también una jornada con bastante volumen después de haber estado muy exuberante con el RSI arriba de 70. El gigante de los autos eléctricos Tesla 0,95 alcista y de a poco fíjense que encendió un J-hook con un RSI arriba de 70 y ya configura una divergencia bajista. Así que atención con esto, más allá que se viene el cruce del MACD en este momento. De los autos eléctricos del sector tenemos a Lucid, autos de lujo, de capital árabe 0,27 alcista, con un colgado. El colgado al final del ciclo alcista puede implicar el fin del ciclo alcista. El resto de los autos eléctricos tomando a NIO como referencia de capital chino, 1,89% alcista, en una suerte de engulfing pattern respecto a la vela anterior, en la que había testeado la SMA de 200 sin poderla trascender. Fíjense que está el DMI de ascenso en control, es precisamente el DMI de continuidad del ascenso. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos a SOXL, que es el ETF de los microchips, que de a poco está generando un patrón hombro, cabeza, hombro, cuidado con esto, que es un patrón bajista, además de haber generado un Evening Star. Estas tres velas califican como si fueran un Evening Star, y fíjense que en una jornada con bastante volumen, así que cuidado con una baja complementaria. No sería extraño ver valores de pullback hasta el orden de los 20. Fíjense que de a poco el DMI de ascenso está perdiendo el control sobre el ADX. El ATF de innovación de Cathie Woods ARK 0,35 abajo en una suerte de engulfing, perdón, un bearish harami. También se viene el cruce del MACD, de todas maneras un poco débil el patrón de velas, de a poco encendiendo un J-hook. Pero fíjense que el DMI de ascenso perdió el control debajo de la línea de la DX. El ETF de las biotecnológicas LABU 0,51% alcista, con un doji en un movimiento lateral en el fondo del mar, de alguna forma en una Blue Ice Failure confirmada, un RSI Stochastic peinando en Golden Cross la SMA de 200, y fíjense que el DMI de descenso es el que está en control. De los department stores, Macy's 0,73% abajo en una suerte de bearish harami. Mirando lo que está pasando con los mercados de futuros esta mañana, tenemos el futuro de la volatilidad un 4,04% alcista, así que cuidado con esto esta mañana. Logró ponerse arriba del Trendinator con un commodity channel alcista. Fíjense que se vio T2122 pasar de un estado de exuberancia al pullback finalmente. Esta mañana el Nasdaq está a 102 puntos abajo, es una corrección bastante importante. Desde el punto de vista técnico, la vela está atrapada entre la EMA 3 y la EMA 8. Significa que si no continúa este impulso hacia abajo en lo que es la formación de un Evening Star, puede ser que no tenga consecuencias, lo dirá la mañana de hoy. El RSI Stochastic tiene ya pendiente negativa para iniciar un ciclo correctivo, como lo es en la semana también. Así que atención con esto. De todas maneras, técnicamente todavía tiene una chance de hacer un breakout alcista. Standard & Poor's casi se ve también desde el punto de vista una corrección más profunda que en el Nasdaq, que está a 29 puntos abajo. Fíjense que claramente la vela se metió entre la EMA 3 y la EMA 8, arriba del Trendinator y del Volatility Stop. Se ve un RSI Stochastic en ciclo correctivo y también se ve una divergencia bajista en el Commodity Channel Index. En la semana no se ve demasiada consecuencia desde el punto de vista técnico, así que probablemente esta sea una corrección menor, el tiempo lo dirá. Russell 2000 está haciendo un pullback importante esta mañana, 18 puntos abajo, y ya desde el punto de vista técnico es más serio. Fíjense que rompió la EMA 3, la EMA 8, también rompió el Trendinator y falta
La rotura del volatility stop está entrando en un squeeze del día, así que atención con esto. Con un RSI estocástico en ciclo claramente correctivo. En la semana, fíjense que también en ciclo correctivo y está iniciando también un squeeze. Dow Jones, tenemos el papel claramente rompió la EMA 3 a la EMA 8. Además, se está apoyando en este momento sobre el Trendinator, está 224 puntos abajo, con una divergencia bajista claramente a la vista en el Commodity Channel Index, un RSI Stochastic iniciando el ciclo correctivo. Lo mismo pasa en el periodo de la semana, donde además se ve claramente una divergencia bajista. En los 2 días que quedan de esta semana, la información del día de hoy y mañana es absolutamente relevante. Tenemos la variación del empleo no agrícola, tenemos el subsidio al desempleo, tenemos la evolución del Producto Medio Industrial de Servicios, tenemos la evolución del Producto Medio Industrial no manufacturero y finalmente tenemos la encuesta HOLT de empleo y asimismo la presentación del balance sheet de la Reserva Federal, en donde se va a poder percibir cómo cambian las tenencias de los papeles que recompró para sostener su valor durante la pandemia. El día de mañana también es una bomba con la información que presenta, entre las que está la tasa de desempleo, la nómina no agrícola y el ingreso medio por hora. No hay earnings relevantes esta semana que puedan apalancar el mercado, con lo cual todo se centra en la información que acabo de describir. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, los espero mañana en este mismo canal.